Maya Winters no se veía a sí misma como una heroína. Era una mujer de voz suave, gestos contenidos y mirada firme, de esas que prefieren el silencio a la autopromoción. Cuando ayudó a su esposo a fundar Aurora Airlines, años atrás, su motivación era simple. Quería que personas como ella, negras, latinas, marginadas, pudieran ser tratadas con respeto a 10.000 metros de altitud. Durante mucho tiempo creyó que lo estaban logrando, pero al alejarse de la gestión para cuidar la salud de su madre y luego su propia salud mental, vio que la empresa tomaba caminos que ya no reconocía. Informes internos ignorados, cartas de clientes desapareciendo en los departamentos jurídicos y ahora denuncias explícitas de racismo. La empresa que ella ayudó a levantar parecía haberse convertido en tan solo otra pieza en el juego sucio de las corporaciones. Y aunque Jonathan decía que estaba ocupándose de ello, algo en Maya le decía que era hora de verlo por sí misma. Aquella mañana se vistió con unos jeans desgastados, una camiseta holgada y se trenzó el cabello como lo hacía en su juventud, sin maquillaje, sin relojes de marca, sin el apellido Winters en el billete. Solo Maya L. Benton, su nombre de soltera. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que dolería, pero también sabía que, si los relatos eran ciertos, ya no podía quedarse callada. Al abordar el vuelo 763 de Aurora rumbo a Chicago, se sentó en el asiento 2A de primera clase y esperó. Lo que vino a continuación fue más rápido de lo que esperaba. Una azafata se acercó, la miró como si evaluara un fraude y le pidió que presentara nuevamente su tarjeta de embarque. «Hay un problema con su reserva», dijo con una sonrisa falsa. Maya fue conducida a clase económica bajo la excusa de overbooking. El asiento 2A, segundos después, fue ocupado por una joven blanca de vestido caro y bolso Hermès. Maya se sentó en el asiento del fondo, entre un hombre que roncaba fuerte y una señora que sostenía una bolsa con un olor intenso a comida. El aire acondicionado parecía no funcionar en esa fila, y los auxiliares de vuelo pasaban apresurados, sin siquiera mirar a los ojos de los pasajeros. El contraste era evidente. Mientras que en primera clase se les servían vasos de vidrio y mantas suaves, en economía los pedidos eran atendidos con impaciencia o ignorados. Un chico latino frente a ella fue reprendido por pedir un segundo vaso de agua. Maya observaba todo con atención, pero mantenía el rostro sereno. Debajo de su blusa, un pequeño grabador estaba fijado al sostén, otro dentro de su bolso. Era un plan cuidadosamente montado, pero nada en el guión la preparaba para lo que sentía allí. Una mezcla de impotencia, ira y vergüenza. Y por mucho que supiera que aquello no se trataba solo de ella, el dolor era personal. En algunas filas de atrás, una mujer negra con un bata doblada sobre el regazo intentaba calmar a una anciana que temblaba de frío. Maya se ofreció a cambiar de asiento y allí conoció a Eleanor, una señora de Minus, hablar pausada y gestos delicados, que contó haber volado con Aurora en los tiempos en que la empresa tenía alma. La médica era Amara Johnson, una renombrada neurocirujana que también había sido reubicada sin explicaciones. «Me quitaron mi asiento para un inversionista, dijeron que era prioridad», dijo Amara, visiblemente frustrada. Maya no reveló quién era, solo escuchó. Las historias se multiplicaban como ecos contenidos por mucho tiempo, miradas desconfiadas, servicios negados, pedidos ignorados. Lo que antes eran informes, ahora tenían rostro, voz y emoción. Y mientras Maya escuchaba, el avión atravesaba nubes densas, y con ellas, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No bastaba con registrar, había que transformar. A mitad del vuelo, la temperatura en clase económica cayó repentinamente. Un pasajero intentó llamar al auxiliar para pedirle una manta, pero fue ignorado.
Mientras tanto, en primera clase se distribuía una nueva ronda de mantas de cachemira. Maya observaba, todo con ojos atentos, sin levantar sospechas. Entre las conversaciones que captaba, había comentarios velados que molestaban aún más. Una pasajera de clase premium se rió bajito al comentar con otra sobre los perfiles más comunes de quienes viajaban atrás, como si esa división fuera natural e inevitable. Maya no necesitó anotarlo. Cada palabra quedaba grabada en su mente, así como en los dispositivos ocultos. A medida que las horas pasaban, se daba cuenta de que el problema no estaba solo en las acciones, sino en la mentalidad general del equipo. No era un caso aislado, era sistémico. Mientras el avión cruzaba la mitad del trayecto, Maya sintió el peso emocional de las historias que escuchaba. Eleanor, la anciana, murmuró que un auxiliar había derramado intencionalmente una bebida sobre el esposo de ella años atrás, mientras él vestía una camiseta que celebraba el orgullo negro. En ese entonces, la queja fue ignorada. Él decía que era cosa de mi cabeza, pero yo sabía lo que había pasado, susurró Eleanor con discretas lágrimas en los ojos. Amara, por otro lado, hablaba con firmeza. Había luchado mucho para alcanzar su lugar como neurocirujana, pero allí, en el avión, era como si todo lo que había conquistado no importara. Aquí no somos bienvenidos, ya no lo somos. Maya apretó la correa del bolso, sintiendo el frío del metal del grabador oculto. Empezaba a entender que el problema no era solo la discriminación, era el silencio que venía después. Las grabaciones ya sumaban más de una hora de relatos e incidentes cuando la tensión empezó a aumentar. Una de las auxiliares, visiblemente incómoda, finalmente atendió el llamado de un pasajero negro. Sin embargo, lo hizo con una actitud áspera e impaciente, como si la solicitud fuera una molestia personal. Maya observaba, registrando mentalmente cada detalle. El tono de voz, las miradas intercambiadas entre los auxiliares y los pasajeros de primera clase, que ocasionalmente lanzaban miradas de reproche a los de clase económica. En uno de esos momentos, vio a un joven negro levantarse para coger algo en el compartimento superior, y una azafata lo detuvo de forma abrupta, exigiendo que regresara a su asiento. Maya sintió una punzada de ira, pero se mantuvo inmóvil. Había algo insidioso en ese comportamiento, como si no fuera abiertamente hostil, pero aún así destilara desprecio. La inquietud no estaba solo en los pequeños incidentes. Estaba en el aire, en las conversaciones en susurros y en los intercambios de miradas entre los pasajeros marginados. Maya se dio cuenta de que la neurocirujana Amara Johnson ya no intentaba contener su frustración. Ella miraba a los auxiliares con lo que parecía ser una mezcla de cansancio e indignación. En cierto momento, Amara se inclinó hacia Maya y dijo, «Sabes, no va a cambiar. Ellos solo van a seguir librándose». Maya, por un instante, quiso responder. Quiso decir que no estaba allí solo para observar, sino para hacer algo más grande. Sin embargo, sabía que no podía exponerse tan pronto. En cambio, solo asintió, mientras pensaba en la avalancha de cambios que tendría que enfrentar fuera de aquel avión. Sabía que, al final de ese vuelo, ya no sería simplemente Maya Benton, una pasajera común. Sería la mujer que llevaba la verdad en su equipaje. En medio de aquella atmósfera cargada, Maya comenzó a conversar más prolongadamente con Eleanor. La anciana confesó que volaba con Aurora Airlines desde los primeros años, cuando la compañía tenía la reputación de ser innovadora e inclusiva. En aquel entonces nos sentíamos bien, ¿sabes? El trato era igual para todos, sin importar el color o el acento. Suspiró. Después de que comenzaron a crecer demasiado, todo fue cambiando. No sé exactamente cuándo, pero personas como nosotras empezaron a ser tratadas como un peso, como si no encajáramos. Maya escuchaba con atención.
absorbiendo cada palabra como parte de un mosaico mayor. No eran solo relatos, era una historia desplegándose ante ella con rostros, voces y recuerdos. Podía sentir la tristeza y la frustración impregnando cada relato. En el pasillo, una azafata pasó empujando un carrito de bebidas. Cuando llegó al asiento de Amara Johnson, la miró directamente, dudó por un segundo y luego siguió adelante sin ofrecer nada. Maya, observando de cerca, percibió el constrangimiento en Amara. La médica se recostó en el asiento, cruzó los brazos y cerró los ojos por un momento. Maya sabía que ese gesto era más que un intento de descansar. Era una forma de resistencia silenciosa, de no darle al equipo de cabina la satisfacción de verla humillada. La tensión estaba en cada detalle, en las miradas fugaces, en los gestos contenidos y principalmente en la falta de palabras. En ese momento, Maya tuvo la certeza de que su viaje no era solo para registrar. Era para dar voz a esas historias silenciadas y de alguna manera transformarlas en un cambio real. A medida que el vuelo continuaba, Maya se dio cuenta de que la frustración entre los pasajeros marginados se estaba transformando en algo más, una determinación colectiva. Amara Johnson comenzó a anotar los hechos en un pequeño cuaderno, mientras Eleanor, a pesar de estar cansada, animaba a otros pasajeros a relatar sus experiencias. A su alrededor, voces antes calladas ahora susurraban relatos de incidentes similares, cada uno sumándose al otro y creando una narrativa común. No había líderes visibles, ni un plan claro, pero existía una conexión palpable entre aquellas personas. Maya entendía que estaba presenciando algo raro, una resistencia silenciosa pero poderosa, que no necesitaba órdenes o enfrentamientos directos. Era la fuerza de individuos que juntos se negaban a continuar siendo invisibles. Y entonces ocurrió un momento que alteró el curso del vuelo. Vanessa Pearson, la directora de experiencia del cliente, dejó la primera clase y bajó hasta la económica, aparentemente incómoda por la creciente inquietud. Se dirigió a Maya, percibiendo que algo estaba fuera de lo normal. Maya, aún como Maya Benton, sostuvo la mirada de Vanessa sin vacilar. Por un instante, parecía que las dos mujeres estaban en lados opuestos de un campo de batalla silencioso. Vanessa, con una sonrisa tensa, pidió verificar nuevamente el billete de Maya. «Solo es una cuestión de seguridad, señora», dijo, pero su tono traicionaba la intención de intimidar. Maya entregó el billete sin una palabra. Había una tensión en el aire que hizo que el tiempo pareciera congelarse. Vanessa lo devolvió y, antes de irse, murmuró algo a un auxiliar, quien lanzó una mirada discreta pero maliciosa en dirección a Maya. Era claro, ella había sido marcada. El ambiente en la cabina estaba cargado. Mientras que los pasajeros blancos de la clase premium recibían atención inmediata a cada pedido, el resto de la aeronave vivía en una especie de limbo, donde el servicio básico era un favor concedido con reticencia. Maya veía esto con claridad. Cada acción de la tripulación parecía envuelta en un desprecio calculado, una forma de reforzar una jerarquía no oficial. La doctora Amara seguía anotando cada vez más decidida, mientras Eleanor, que al principio parecía solo una anciana frágil, empezó a intercambiar miradas cómplices con otros pasajeros negros, como si se estuviera formando una red silenciosa de apoyo. La injusticia no necesitaba ser declarada en voz alta. Se sentía en cada negación, en cada mirada. El avión se convirtió en un microcosmos de lo que Maya sabía que ocurría en toda la empresa. Estaba decidida a no solo observar, sino a capturar todo, como evidencia de algo mayor. En determinado momento, Maya vio a una azafata discutiendo en voz baja con Vanessa, señalando discretamente hacia la sección económica. Era evidente que la directora estaba preocupada, pero no por el bienestar de los pasajeros. Vanessa
Parecía más molesta por el hecho de que el descontento pudiera volverse demasiado visible. El avión comenzaba a descender para aterrizar en Chicago, y Maya sabía que el tiempo se estaba acabando. Repasó mentalmente los datos recogidos, las miradas, las palabras, las actitudes. No sería solo su testimonio. Había el de Amara, el de Eleanor, y de muchos otros que empezaron a compartir sus historias. Mientras la aeronave tocaba la pista, Maya sintió una mezcla de alivio y tensión. La parte difícil apenas comenzaba, y cada grabación, cada relato, sería crucial en la lucha que se avecinaba. El aterrizaje trajo consigo un silencio cargado. Los pasajeros que habían sufrido humillaciones durante el vuelo comenzaron a recoger sus equipajes de mano, pero las miradas intercambiadas entre ellos mostraban que algo había cambiado. Maya, aún disfrazada como Maya Benton, se levantó con calma y observó a Vanessa Pearson bajando la escalera hacia la terminal, hablando apresuradamente por teléfono. Era obvio que la directora intentaba mantener las apariencias, pero había una inquietud en sus gestos, una sensación de que algo se había salido de control. Maya se dio cuenta de que Vanessa probablemente sospechaba de ella, pero, al mismo tiempo, no podía estar segura de quién exactamente la estaba observando, y esa era su mayor ventaja. En su mente, Maya repasaba los momentos del vuelo, las miradas juzgadoras, las palabras cortantes, las acciones que no necesitaban ser verbalizadas para ser entendidas. Ahora era el momento de actuar. En la terminal, Maya decidió quedarse un momento, observando las reacciones de los pasajeros que habían compartido la cabina con ella. Amara Johnson ya estaba rodeada por otros viajeros que habían escuchado sus palabras durante el vuelo y que ahora buscaban algún tipo de orientación. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó», dijo la neurocirujana sin levantar la voz, pero con una firmeza que captaba la atención. Eleanor, con su paso lento y una determinación casi palpable, se acercó. «Ella tiene razón. Ya no podemos quedarnos callados». Maya se mantuvo algo a distancia, escuchando y registrando mentalmente cada palabra. No quedaban dudas. Esas personas estaban listas para hablar, y el papel de Maya sería asegurar que sus voces fueran escuchadas. Mientras tanto, sabía que la batalla dentro de Aurora Airlines aún estaba por comenzar. Horas después, Maya organizó los datos que había recopilado. La grabación principal, los relatos de los pasajeros y las anotaciones de Amara formaban un cuadro devastador. Era imposible negar que la cultura de Aurora Airlines había sido contaminada por prácticas discriminatorias. Sin embargo, Maya sabía que simplemente denunciar el problema no sería suficiente. La empresa se había convertido en una gigante corporativa, con un sistema jurídico y de relaciones públicas preparado para encubrir cualquier escándalo. Ella necesitaría aliados. Mientras caminaba por los pasillos de la terminal, notó que algunos pasajeros marginados aún se reunían en pequeños grupos discutiendo lo que habían pasado. El ambiente era de indignación, pero también de esperanza. Maya se acercó a Amara y Eleanor, intercambiando algunas palabras rápidas y discretas. La conexión entre ellas ya estaba establecida. Ahora era el momento de actuar de manera estratégica. En casa, Maya finalmente reveló a Jonathan lo que había presenciado. Al principio, él pareció sorprendido, pero no totalmente impactado. Había recibido rumores, algunas quejas aquí y allá, pero siempre había confiado en el equipo que dirigía la operación diaria de la compañía. «Yo sabía que algo andaba mal», admitió, mirando la grabación que Maya había puesto en la computadora. Las palabras, los tonos, la repetición de incidentes que Jonathan ya no podía ignorar estaban allí, frente a él. Sabía que Vanessa Pearson había sobrepasado límites, pero la profundidad del problema lo inquietaba. «Esto va a ser complicado»,
dijo, cruzando los brazos. Pero no podemos dejarlo así. Maya observó a su esposo con atención. Jonathan parecía abatido, pero había algo más allí, determinación que hacía eco en la suya. Juntos, comenzaron a trazar un plan para transformar Aurora Airlines de adentro hacia afuera. Jonathan inició las reuniones internas con una postura inédita. En lugar de defender a los ejecutivos o adoptar el habitual tono conciliador, empezó a exigir respuestas. Maya, manteniéndose en su papel de observadora, se dio cuenta de que algunos liderazgos vacilaban al hablar, mientras Vanessa Pearson se mantenía en silencio. Durante una de esas reuniones, Jonathan proyectó los vídeos y audios recolectados por Maya. La sala quedó en silencio y la tensión era palpable. «Esto no es solo un desvío ético», declaró él. «Va en contra de todo lo que hemos construido». Vanessa intentó dar una explicación. «Quizás los incidentes hayan sido mal interpretados», dijo, forzando una sonrisa. Pero Maya, presente en un rincón de la sala, observaba cómo la máscara de Vanessa se deslizaba. Cada nueva evidencia refutaba lo que ella decía, y cada rostro en la sala que el problema iba mucho más allá de una mala comunicación. Era una cuestión estructural que se había infiltrado en cada capa de la empresa. Con el paso de los días, Maya y Jonathan empezaron a recibir el apoyo de voces inesperadas. Algunos empleados de larga data, que se habían sentido marginados, comenzaron a compartir sus propias historias. Extripulantes, antiguos gerentes e incluso pasajeros habituales enviaban correos electrónicos, mensajes y llamadas, confirmando lo que Maya había sospechado. El problema era sistémico. La revuelta no estaba solo dentro de Aurora, se extendía a toda la red de contactos que la empresa había construido a lo largo de los años. Era doloroso escuchar tantas historias de negligencia y prejuicio, pero cada relato fortalecía la convicción de Maya. Esto no era solo una lucha corporativa, era una batalla por la dignidad humana y por la restauración de un sueño que, un día, ella y Jonathan habían compartido. Con el apoyo de Jonathan y de los relatos que se acumulaban, Maya comenzó a estructurar las primeras medidas de cambio. La idea inicial era simple: crear un comité independiente que pudiera investigar los casos de discriminación y proponer políticas antidiscriminatorias robustas. Pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta de que la transformación tenía que ir más allá del papel. Maya sugirió un programa de mentoría interna, en el que empleados de diferentes orígenes y etnias pudieran ocupar cargos estratégicos e influir en la cultura organizacional. Era un paso audaz, pero Jonathan, al ver la fuerza de las pruebas y la indignación general, dio su aprobación. «No podemos hacer esto solos», dijo, mirando a los consejeros de la empresa. «Es hora de escuchar a quienes siempre hemos ignorado». Mientras tanto, Vanessa Pearson intentaba resistirse. Convocó a sus propios aliados y trató de difundir la narrativa de que los incidentes eran aislados, que Maya y Jonathan estaban exagerando. Pero la fuerza de los datos y el apoyo interno resultaron inquebrantables. En cada reunión, nuevas voces se alzaban, confirmando historias que antes permanecían ocultas. El comité propuesto por Maya ganó fuerza, atrayendo incluso el interés de entidades externas de derechos civiles. Poco a poco, la cultura del silencio empezó a romperse, y Maya vio algo que la llenó de esperanza. Empleados, antes temerosos de represalias, ahora compartían sus experiencias sin miedo. Sabía que el camino sería largo y que los problemas no se resolverían de la noche a la mañana, pero por primera vez sintió que Aurora Airlines estaba avanzando en la dirección correcta. A medida que Aurora Airlines adoptaba nuevas directrices, Maya se mantenía atenta a los cambios en el día a día de la empresa. Por mucho que Vanessa Pearson continuara resistiéndose, la red de apoyo que Maya y Jonathan construyeron
empezó a crecer. Amara Johnson, la neurocirujana que Maya había conocido durante el vuelo, se convirtió en una aliada pública de la causa, ayudando a organizar talleres sobre igualdad en el lugar de trabajo y ofreciendo charlas para los empleados de la compañía. Eleanor, la anciana que compartió su experiencia, también participó en eventos internos, conmoviendo a las personas con su historia y demostrando que nunca era tarde para corregir los errores del pasado. Esa participación de las víctimas transformó las políticas antidiscriminatorias en algo más que palabras. Eran rostros, voces e historias que ahora daban forma a las nuevas prácticas de Aurora. A pesar de los logros, Maya sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Jonathan, acostumbrado a estrategias empresariales, ayudaba a conducir las reuniones de forma práctica, pero también reconocía la necesidad de humanizar cada paso. No estamos solo cambiando procesos, decía en cada encuentro, estamos cambiando vidas. Maya seguía escuchando los relatos de empleados y pasajeros, ajustando las iniciativas según fuera necesario. El Fondo Aurora para la Justicia Racial empezó a tomar forma, financiando programas educativos y campañas de concientización. Era un cambio sin precedentes. Aún así, Maya se mantenía cautelosa. No era una victoria completa, sino un camino que debía recorrerse con atención, esfuerzo continuo y, sobre todo, responsabilidad. Cada pequeño avance era un paso más hacia el futuro que, un día, ella y Jonathan habían soñado juntos. Finalmente, Vanessa Pearson cedió ante la presión. Incapaz de justificar los incidentes documentados y, enfrentando la creciente desaprobación interna, renunció. Para Maya, esa salida no era motivo de celebración, sino un paso necesario para dar paso a las reformas que se estaban implementando. La ausencia de Vanessa también significó un cambio perceptible en el ambiente laboral. Equipos que antes estaban temerosos, ahora se sentían animados a discutir abiertamente los problemas y a sugerir mejoras. Aurora Airlines dejó de ser un lugar donde reinaban el silencio y el miedo. Poco a poco, la confianza regresaba y las conversaciones sobre inclusión y respeto dejaron de ser temas incómodos para convertirse en parte del día a día. Era un progreso lento, pero real. Fuera de la empresa, la repercusión fue inmediata. La prensa empezó a cubrir con interés los cambios en Aurora, destacando el coraje de Maya y el impacto de su investigación. Clientes que antes habían abandonado la compañía, desilusionados con el trato recibido, comenzaron a regresar. Relatos de experiencias positivas, mejoras en el servicio y el compromiso público con la equidad empezaron a redibujar la imagen de Aurora Airlines. Sin embargo, Maya se mantuvo discreta. Sabía que la transformación no era algo para celebrarse bajo los reflectores, sino para sentirse en las sonrisas sinceras de los pasajeros, en la voz confiada de los empleados y en la cultura renovada de la empresa. Aún quedaban desafíos, pero Maya sabía que había creado una base sólida sobre la cual una nueva Aurora podría florecer. En los meses siguientes, Maya pasó a desempeñar un rol más activo en Aurora Airlines, no solo como observadora, sino como catalizadora de cambios. Coordinaba personalmente las reuniones del Comité de Diversidad, revisaba informes y se aseguraba de participar en la orientación de nuevos empleados. Su presencia constante y su compromiso inspiraban tanto a los veteranos como a los recién contratados. Por primera vez en años, Maya sentía que la empresa no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde todos podían crecer y ser respetados. Los valores que una vez motivaron la creación de Aurora volvían a ser más que palabras en una página. Sin embargo, Maya también comprendía que mantener el equilibrio sería un desafío constante.
El sector aéreo era competitivo y a pesar de todos los cambios, aún existían quienes cuestionaban el renovado enfoque en la equidad. No se trata solo de números, decía Maya en reuniones con inversionistas. Es una cuestión de reputación, de responsabilidad. Estamos construyendo un legado, y ese legado, sabía, no sería construido por una sola persona. Era fruto del esfuerzo colectivo, del coraje de quienes denunciaron, de la determinación de quienes insistieron en no aceptar lo inaceptable. Para Maya, el trabajo nunca terminaría, pero mientras continuaba avanzando, sabía que estaba en el camino correcto. Los pequeños gestos, los logros diarios, eran prueba de que un cambio real y duradero era posible. La transformación dentro de Aurora Airlines no fue instantánea, pero su profundidad era innegable. Por cada empleado que se sintió representado, por cada pasajero que finalmente fue tratado con dignidad, se consolidaba un pequeño pedazo de ese legado. Maya observaba todo con una mezcla de gratitud y una renovada determinación. Sabía que aún surgirían desafíos, que la lucha contra prejuicios tan arraigados requeriría un esfuerzo continuo. Pero al ver a las nuevas generaciones de auxiliares de vuelo entrenándose en un ambiente de respeto, al escuchar relatos de pasajeros que vivieron sus mejores experiencias de vuelo en años, Maya sintió que Aurora finalmente estaba cumpliendo su promesa original. No se trataba simplemente de una aerolínea reformada. Era un símbolo de que el cambio era posible, incluso en estructuras que parecían intocables. Al final, Maya continuó siendo discreta, pero su influencia se notaba en cada detalle. El nombre Winters dejó de ser solo un sinónimo de poder corporativo. Pasó a representar a alguien que insistió en hacer lo correcto, incluso cuando parecía imposible. Aurora Airlines se convirtió en un ejemplo de cómo las empresas pueden enfrentar sus propios demonios y salir fortalecidas. Maya no buscaba aplausos. Ella buscaba resultados, y los resultados estaban allí, en los rostros satisfechos de los pasajeros, en las carreras revitalizadas de los empleados, y en la sensación de que, por muy larga que fuera la jornada, cada paso adelante valía la pena. Maya sabía que el trabajo continuaría, pero en ese momento, al mirar por la ventana de la oficina hacia un hangar lleno de aviones listos para despegar, sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba.